Una de las situaciones más dolorosas por las que tiene que atravesar el sistema familiar y también de forma individual cada uno de los miembros de la familia es el duelo. Acompáñanos en este momento de salud familiar con la doctora Pérez Celis. Vamos a estar hablando del duelo, los tipos y cómo afrontarlo dentro del sistema familiar. Siempre que hablamos del duelo nos estamos refiriendo a una pérdida. Una pérdida pero de algo que sea significativo para ti. Aunque la mayoría de las personas lo relacionan con fallecimiento, tenemos que tener pendiente que puede significar cualquier pérdida. Significa que durante la ruptura amorosa, una pérdida de algo muy significativo para mí, aunque sea un objeto o una cosa, la muerte de un animal o una mascota, la pérdida de un estatus social, si de repente me cancelan del trabajo, si me jubilan, todas esas son situaciones de pérdida. También una parte muy importante es la pérdida de la salud. En muchas ocasiones, de repente, los médicos nos dicen, sufres de diabetes. Eso puede hacer que tú hagas un proceso de duelo. Pero también, por ejemplo, cuando te hacen una cirugía, todo lo que significa el proceso de cirugía, extirparte quizás tu útero, quitarte tus ovarios, o amputarte una pierna, significa una pérdida. Y por tanto vamos a hacer un duelo. Aunque en esta sección nos vamos a enfocar principalmente en la pérdida por un familiar o una persona fallecida, tenemos que tener en cuenta que todas estas características también se dan cuando tenemos otros tipos de pérdida. Pueden ser duelos de forma individual, pero también colectiva. Hacer la mención de lo que son los duelos colectivos. Eso es, por ejemplo, cuando fallecen líderes o cuando hay guerras, o también, por ejemplo, en el caso del COVID, de la pandemia, o en el caso del fallecimiento de nuestra Johnny Ventura. Hubo un duelo colectivo. Aunque hay escritores que diferencian uno de otro, pero no necesariamente va a haber esa diferenciación, sino que de forma individual cada quien vive el duelo de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus valores y también de acuerdo a las herramientas que tenga para enfrentar ese duelo. Recordar que en la familia cada uno va a vivir y cada persona vive el duelo de forma individual. Por eso es que es tan importante conocer todas las etapas del duelo y saber que aunque hay etapas, no necesariamente todos en una familia van a ir en esa misma etapa, y que no necesariamente el individuo va a hacer todas las etapas consecutivamente. ¿Qué pasa? La familia tiene que saber que tiene herramientas para poder superar el duelo, pero hay factores que van a favorecer ese afrontamiento de forma adecuada o no. Uno de los factores que influye es, por ejemplo, la edad de la persona fallecida. No es lo mismo que muera un niño acabado de nacer a que muera un niño de 5 años. No es lo mismo que muera el abuelito que tiene 90 años, que ya está enfermo, que está postrado en su casa, a que muera una persona en una edad productiva. No es lo mismo que muera una persona en su cama, que se sepa de qué murió, a una persona que falleció, por ejemplo, que explotó un avión, o que salió en la mañana y de repente le dio un infarto, o de repente tuvo un accidente. Entonces, las condiciones en que fallece la persona tiene que ver mucho con cómo se elabora ese duelo, en cómo se viva ese duelo. Influye también mucho la relación con el fallecido. Dentro del sistema familiar muere una persona, pero cada miembro de la familia tiene una relación distinta con ese fallecido. Entonces, por ejemplo, si fallece la mamá, si yo no llevaba una relación tan cercana, el duelo es diferente a si
llevo una relación simbiótica o una relación demasiado unida, demasiado dependiente. No es lo mismo, por ejemplo, que muera la mamá, que es la que siempre está, la que de forma afectiva siempre está presente, la que llevaba a los niños al colegio, la que le cocinaba, la que le lavaba. No es lo mismo que quizás muera el papá, que quizás, estoy diciendo, tuviera un rol más periférico, no estuviera tan presente, o que quizás hace mucho que se haya ido de la casa, que estuvieran divorciados. Entonces es importante tener en cuenta la edad de la persona fallecida y el rol que jugaba dentro del sistema familiar. A mayor involucramiento, peores son las consecuencias o más probabilidad de que haya complicaciones para la elaboración del duelo. Entre los factores que influyen también en la elaboración del duelo es la posibilidad de participar en los ritos, y eso tiene que ver mucho con la cultura. Cada cultura es diferente con relación a qué hace con el fallecido. Entonces, el participar en todos esos ritos que tienen que ver mucho con la cultura y la sociedad va a favorecer una elaboración adecuada del duelo. También es importante saber que personas que tengan problemas emocionales o alguna enfermedad psiquiátrica regularmente, la elaboración del duelo es más tormentosa, muchísimo más difícil. De ahí a que las personas que tengan alguna patología sobreañadida, alguna patología psiquiátrica o emocional, es importante buscar ayuda en el momento que se presente el fallecimiento del familiar. Todo duelo va a atravesar por diferentes etapas, aunque estas etapas no son rígidas, no son consecutivas necesariamente una detrás de otra. Puede ser que un familiar vaya en una etapa o que simple y llanamente haga 2 etapas, no necesariamente. Kübler-Ross definió 4 etapas por las que todo el proceso de duelo va a atravesar. La primera etapa es la de negación, etapa de ira o rabia. También tenemos la etapa de negociación, la etapa de aceptación y asimilación. Es importante que sepamos que cada una de estas etapas cumple un rol. La etapa de negación es aquella etapa al inicio, casi siempre se da, donde la persona niega que su familiar o su ser querido ha fallecido. Es un mecanismo de defensa. También tenemos la etapa de ira o rabia, en la cual la persona busca un culpable, le da ira, le da rabia, se pone agresivo y busca un culpable. Ese culpable puede ser un familiar porque no lo amó lo suficiente o porque no lo protegió, pero también puede ser la misma persona. Yo, por ejemplo, si sabía que fumaba y no me cuidaba, puedo sentirme culpable y con ira. También puede sentir ira contra los médicos. Con mucha frecuencia se da que le echan la responsabilidad a un médico porque el paciente falleció, porque la persona falleció. También está la etapa de depresión. En esta etapa de depresión hay que tener cuidado, y que es completamente diferente a lo que se llama un trastorno depresivo, pero hay que tener cuidado porque la depresión puede ser tan profunda que incluso la persona tenga deseos de morir, incluso suicidarse también, al verse, o sea, no conciben vivir sin su familiar fallecido. Luego viene la etapa de negociación que puede ser con Dios, negociación con la persona. Incluso, por ejemplo, en algunas ocasiones negociamos con Dios. Yo me voy a entrar a una religión, yo voy a ser partícipe de una religión, voy a dejar de fumar, no voy a ser honesto, no voy a hacer tal o cual cosa, como una forma de sentir que se está haciendo algo para mitigar esa tristeza, ese dolor tan profundo que se siente. Y luego viene la etapa de aceptación o asimilación, donde la persona comienza, no significa que va a estar alegre, significa que ha aceptado la pérdida de ese ser querido, significa que comienza a ver todo un abanico de posibilidades para continuar la vida. No necesariamente la persona comienza a llevar una vida normal,
pero ya el dolor se ha ido mitigando y comienza a ver las cosas desde otro punto de vista, comienza a ver los momentos bonitos que atravesó con ese ser querido que ya no está, y todo un abanico de posibilidades y alternativas para enfrentar el dolor y aprender a vivir sin la persona fallecida. Tenemos diferentes tipos de duelo. Está el duelo psicológico, o el que llamamos también elaboración normal del duelo. Es aquel que dura menos de 6 meses. Algunos autores dicen que puede llegar hasta el año, pero regularmente a los 6 meses. Es todo una expresión de sentimientos y de dolor, tristeza. También algunas veces pueden aparecer síntomas físicos, pero conforme vaya pasando el tiempo, esa sintomatología va a desaparecer. Elaboración del duelo psicológico, es importante que sepamos que es normal y durante varias etapas de nuestra vida lo vamos a atravesar. Ahora, también está dentro de los tipos de duelo, está el duelo anticipado. ¿Cuál es el duelo anticipado? Es aquel que ya sabemos que va a morir. Se da con mucha frecuencia en pacientes que tienen enfermedades crónicas o terminal, o en pacientes muy ancianos. Ya sabemos que va a morir y todos los familiares ya están anticipando ese duelo. No es lo mismo que muera de repente a una persona que muera en su cama y que ya se sepa que va a morir. No es que no duele, pero el dolor es completamente diferente. También tenemos el duelo inhibido. Este es bastante frecuente en hombres sobre todo, o en personas que llevan un rol instrumental muy fuerte en la casa. Son aquellas personas que se les muere un ser querido y comienzan a resolver todas las situaciones en torno al velorio, a los funerales, al entierro, el panteón, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Postergan la expresión del dolor hasta tanto no hayan resuelto nada. Este tipo de duelo realmente no tiende a complicarse, porque regularmente la persona, luego que pasan todos esos eventos, pues ya tiene la expresión y la elaboración del duelo. Pero hay que tenerlo en cuenta, que cuando veamos a personas que no están llorando en el momento en que se le murió el familiar, no significa que no le duele, sino que tiene un rol instrumental y que lo ha postergado. También tenemos el duelo crónico o latente. Este duelo es muy importante tenerlo en cuenta. A veces las personas no se dan el permiso o se enquistan en una de las etapas que mencionamos anteriormente, y el proceso de elaboración del duelo no se va dando. Son aquellas personas que pasan 10 años y tú ves que lloran a su ser querido como si se acabara de morir, o aquellas personas que muere otra persona y sienten como si se le acabara de morir su mamá o su hijo que se le murió. Regularmente estas personas van transformando su forma de vivir y viven en un duelo crónico. Son aquellas personas que tú ves que como que algo le falta, siempre viven triste, apático, no quieren involucrarse en nada, y en el fondo, en muchas ocasiones lo que tienen es un duelo por un ser querido fallecido y que no elaboraron adecuadamente su duelo, o también por alguna otra situación como mencionamos anteriormente, una cirugía que no fue bien tratada, la pérdida de la salud, una enfermedad, una amputación, incluso en muchas ocasiones mujeres maltratadas o niños violados que se les ha violentado, han tenido pérdida de su niñez. El abuso sexual, el abuso en la niñez es pérdida traumática de algo, y por eso en muchas ocasiones vemos que las personas tienen ese duelo crónico porque no ha sido tratado adecuadamente. Las personas que están con duelo crónico o latente es importante que busquen ayuda. El duelo complicado o duelo patológico es aquel que dura más tiempo del debido, o sea, dura más de 6 meses, es aquel que dura más de un año, según algunos escritores. Pero es importante tener en cuenta que esa persona que tiene un duelo complicado puede tener somatizaciones. Eso es
dolor de estómago, taquicardia, insomnio, depresión, y va constantemente a médico con diferentes sintomatologías y no le encuentran nada. También aquel duelo que tiene alucinaciones, sensaciones de que el fallecido le habla o de que el fallecido le dice que haga cosas. O sea, es aquel duelo donde se presentan síntomas psicóticos o síntomas de pérdida de la realidad. Es importante, en el caso de que identifiquemos duelo complicado, buscar ayuda, porque solo no va a tener resolución, vamos a tener obligatoriamente que tener una intervención psiquiátrica. Algunas herramientas que pudieran ayudar al sistema familiar, pero también individualmente, a elaborar adecuadamente un duelo, es lo primero. Lo primero es respetar la individualidad de cada quien y cómo cada persona vive su duelo. Tener en cuenta que cada uno puede ir por diferentes etapas, como mencionamos ahorita. No cuestionar la forma de cada quien. Dejar que cada quien decida qué hacer. Si ponerse luto o no ponerse luto, si hacer rezos o no hacer rezos, si hacer cultos, si hacer funerales o si no hacer nada. Nunca, pero nunca tratar de impedir que la persona participe en los ritos según su cultura y sus creencias. También es importante no recoger todas las cosas del fallecido de repente para que cuando la persona más afectada llegue no encuentre nada. Es importante hablar del fallecido, incluso saber que se va a mantener esa persona aunque físicamente no esté. ¿Cómo se va a mantener? Se va a mantener con sus enseñanzas, con sus recuerdos, con los momentos que vivimos. No significa que no le va a doler o que no nos va a doler. Claro que nos va a doler, pero poco a poco entendemos que la muerte es una etapa más de la vida y que tenemos que aprenderla a vivir. Cuando los niños tienen una pérdida, sobre todo una pérdida de un ser querido que pudiera ser la mamá o el papá, es devastador y de hecho marca a ese niño para toda la vida. Por eso siempre le sugerimos a los padres que aprovechemos cualquier situación de pérdida que quizás no sea tan importante como la de un ser querido, lo aprovechemos para emular o para entrenarlo en cómo elaborar el dolor o el duelo por la pérdida de un ser querido. Los niños también atraviesan situación de duelo, atraviesan situación de pérdida. En otra sección vamos a hablar solo de duelo en los niños, pero en esta oportunidad quería dejarles dicho que aprovechemos cada situación. Por ejemplo, la pérdida de un diente es un duelo. Vamos a aprovechar esa situación para emular o para ensayar luego que él vaya a tener una pérdida de un ser querido. Por ejemplo, la muerte de una mascota. ¿Por qué no aprovechamos la muerte de un perrito o de un pececito y lo enseñamos todas las cosas que nosotros podemos hacer cuando un ser querido también fallece? Por ejemplo, ¿qué hacer? Expresión de sentimientos, no limitar la expresión de sentimientos. Si tú quieres llorar, llora. Si tú quieres rabiar, puedes hacer rabieta, puedes tener ira, puedes tener agresividad, puedes, canalizar los sentimientos de cuando tenemos una pérdida. Es importante no solo para ese niño, sino también de adultos también, que podemos hablar de eso, que el tiempo va a pasar, podemos tener la oportunidad de transmitir de nuestros valores y creencias. Por ejemplo, si creemos en Dios, si creemos en la resurrección, es un excelente momento para enseñarle a nuestros niños todos esos valores con la muerte de un pececito, de un perrito. Pero también, por ejemplo, una acción que es bastante frecuente y que nos ayuda muchísimo con los niños en la elaboración del duelo es enseñarlo a sembrar una mata.
Al sembrar una mata, el niño va a ver cómo se siembra, cómo crece, cómo florece y cómo muere también. ¿Por qué? Porque el ciclo vital nace, crece, se reproduce y muere, no solo en los seres humanos, sino en todos los seres vivos. Entonces ahí tenemos la oportunidad de una enseñanza increíble. Como familia tenemos que entender que en cualquier momento podemos atravesar situación de duelo por un ser querido, por una enfermedad, por una amputación, por una mudanza, por un cambio de estatus, por un cambio de país, y que en vez de rigidizarnos o cerrarnos o evitar el dolor, lo que tenemos que hacer es favorecer la expresión del dolor en familia. Asimismo, como nos juntamos para los cumpleaños, nos juntamos quizá para un culto en una casa, nos juntamos también para cosas divertidas, también el dolor y el proceso de pérdida por un ser querido, un fallecido, es importante que lo vivamos también en familia. El dolor no desaparece ocultándolo, va a desaparecer en la medida en que lo sufrimos, en la medida que lo expresamos. Entonces, como familia, vamos a favorecer, vamos a crear escenario para expresión de esos sentimientos y la comunicación. Recordar que en muchas ocasiones dentro del sistema familiar se van a presentar situaciones de que pensamos diferente, vamos a tener conflictos. Entonces, de una forma u otra, esos conflictos los recordamos cuando la persona fallece. Un proceso de perdón durante ese proceso de duelo también es importante. En la medida en que reconozcamos que no estamos elaborando adecuadamente el duelo o que el dolor es muchísimo más intenso de lo que yo puedo tolerar, entonces buscar ayuda. No esperar que las cosas se compliquen, tratar de buscar ayuda a tiempo. Espero que la información que te acabamos de dar te haya sido útil. Si te sientes identificado o tenías alguna situación, recuerda que estamos en el Centro Psicoterapéutico y Medicina Integral para ayudarte y acompañarte en este proceso. Esto ha sido un momento de salud familiar con la doctora Pérez Pérez. Cualquier comentario o sugerencia, déjanosla aquí abajo y te estaremos dando respuesta.